Bien, entonces, el tema de hoy es trazos de líneas auxiliares y demás, ¿no? Considero, en mi opinión, antes de poder hacer un trazo de una línea, generalmente a veces trazamos una línea paralela, o trazamos una altura, una mediana, ¿no? O una bisectriz, pero luego decimos, bueno, ¿cómo es que se nos ocurrió, no? Porque luego estamos buscando que cumplan ciertas propiedades o ciertas características que no se completen para hacer otras cosas, ¿no? Antes de meternos al tema de duplicar una mediana, duplicar esto y hacer otros trazos, quiero trabajar sobre los trazos básicos de las líneas más notables en los triángulos, ¿no? O sea, de lo más básico, pero de que sea importante para ustedes, ¿no? ¿Sí? Dentro de las líneas importantes o notables, vamos a trabajar siempre, por lo generalmente, con el triángulo, ¿no? Ustedes saben que existen diferentes tipos de triángulos y que los triángulos podemos clasificar de acuerdo a sus formas, por ejemplo, de acuerdo a sus ángulos o de acuerdo a sus lados, ¿no? ¿Sí? Dentro de las líneas importantes del triángulo, pues bueno, antes que nada, pues tenemos que recordar que existe, pues un triángulo tiene pues tres vértices, ¿no? Tres ángulos, tres lados, ¿no? A, B, B, C y AC, ¿no? O sea, ¿sí? Tenemos que recordar que tienen tres líneas importantes, ¿no? Una de las líneas importantes del triángulo se llama la mediana. ¿Cómo podemos hacer trazos auxiliares? Pues la mediana nos va a ayudar más adelante para algunas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la mediana? La mediana en sí es una línea notable del triángulo, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque es la línea que va desde uno de los vértices. ¿Cuántos vértices hay? Tres. Por tanto, la mediana en un triángulo son tres. Hay tres posibles medianas. Una mediana es aquel que va desde el vértice hacia el lado opuesto del triángulo, pero no es cualquier punto por donde pasa. No, no, no. Es un punto muy especial. En especial es el punto medio. Es decir, la mediana va del vértice del triángulo, del triángulo, hacia, ¿no? O el lado opuesto, ¿no? Cortándolo en el punto medio. Sí han escuchado qué es la mediana, ¿verdad? Es decir, la mediana va del vértice Sí, hacia el lado opuesto, cortando en su punto medio. ¿Qué significa? Que corta la base a la mitad, ¿no? Y resulta que la mediana son tres medianas, así como por cada vértice que hay una mediana, ¿no? ¿Sí? Es decir, por cada vértice que hay, existe una mediana, ¿no? ¿Sí? Y cada mediana corta a cada uno de los lados a la mitad, ¿no? Cosas importantes que necesitamos de la mediana es lo siguiente. Bueno, ya copiaron esto, ¿verdad? ¿No? ABC, copien, ¿no? ¿Sí? La mediana va de vértice del triángulo hacia el lado opuesto, cortando en el punto medio. Es decir, va de uno de los vértices hacia el lado opuesto, hacia su lado opuesto, cortando a la mitad, ¿no? Vamos a ponerlo aquí más bonito.
¿Sí? En sí es una definición muy sencilla, la que estoy dando, explicando, pero pues bueno. Y resulta que las tres medianas se cortan en un punto importante. Maestro, una compañera pregunta que si lo copian en las hojas. Sí, copien, o sea, siempre tienen que copiar. Y como digo a los compañeros, la responsabilidad, pues ya de cada alumno es copiar, ¿no? Sí. No, en las hojas blancas o en la libreta. En la libreta está bien, en la libreta está bien. Ahorita vamos a hacer otros trazos. Los tres medianas, esta es información nada más. Las tres medianas, ¿qué pasa con las tres medianas? ¿No? Concurren. ¿Qué se llama, qué significa la palabra concurren? ¿No? Pues se juntan, ¿no? ¿No? O se encuentran en un mismo punto, ¿no? Llamado, hay muchas formas de llamarlo, ¿sí? Barcentro, ¿no? Gravicentro, ¿no? Centro de gravedad, ¿no? Etc. Generalmente barcentro, ¿ok? ¿Estamos? Ya casi acabo de copiar. Me falta. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es una de las características de... Porque si voy a trazar una línea, pues tengo que saber, pues bueno, cuáles son sus características o qué busco o qué quiero formar, ¿no? Y las medidas las utilizamos muchísimo, por ejemplo, en los triángulos equiláteros y demás. De hecho, ¿ya? Ya. Ya. ¿Listos? Ya. Una de las Sí. características muy importantes de la, de las medianas es que concurren en un punto llamado barcentro, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Y algunas características, tienen muchísimas, pero pues quiero mencionar algo que me llama mucho la atención, que ya luego más adelante pues ustedes van a poder demostrar con semejanza, ¿no? Y pues es muy sencillo de hacer, ¿no? Resulta que, por ejemplo, si te das cuenta, Maestro, el punto del baricentro corta o El divide baricentro a la es mediana, el punto verde, ¿no? ajá, el punto verde, el baricentro, generalmente le llamamos como una letra G, ¿no? ¿No? ¿Sí? Corta a la línea en dos partes, ¿no? ¿Sí lo ves? La del vértice hacia el baricentro y del baricentro hacia el punto medio, ¿no? ¿Sí? Algo muy interesante, que por ejemplo, si esto mide 5, esto va a medir 10. Es decir, el cachito que va del vértice hacia el baricentro siempre es el doble del otro cachito, ¿no? Entonces nos podría llegar a servir para identificar medidas. Medidas, trazos, sí, exactamente. O por ejemplo, si yo te digo que la mediana, este cachito vale 5, ¿cuánto mide toda la mediana? 15, ¿no? ¿No? Porque fíjate, este cachito es un tercio de toda la mediana
Pero también, si tú lo ves, es la mitad de este, pero es un tercio de todo esto, ¿no? Este cachito. O si yo quiero hablar acerca de este, del 10, es proporciones, ¿no? Este cacho es el doble de este, pero ¿qué crees? Es 2 tercios la mediana, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Lo ves? Porque pues, si este vale 10, lo voy a poner así ejemplo, fácil. Pues si este vale 10, este vale 5, 5 y 5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este cachito que está aquí, que es un tercio de toda la mediana. Y además este cachito es la mitad del otro pedazo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con esta parte? No. Está fácil, ¿verdad? Entonces, esta propiedad siempre se cumple. Este vale 5, el otro vale el doble, que sería 10. ¿Sí? ¿Lo estamos? Siempre. Por ejemplo, si yo quisiera, ahora, voy a pensar en un triángulo equilátero. ¿Sí? Fíjate. Voy a pensar en un triángulo equilátero, ¿no? ¿Qué tienen en especial los triángulos equiláteros? Sus Que tres sus tres lados 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 son iguales. son iguales. tres Muy ángulos bien. iguales. Pero además, fíjate, aquí va a pasar algo muy interesante. La mediana también es altura del triángulo equilátero, ¿no? Y fíjate, cuando hablamos del baricentro, pues estamos diciendo que este cachito aquí es la mitad de esto, ¿no? Pero en pocas palabras, ¿qué estaríamos diciendo? Que este cachito es un tercio de la altura. Es un tercio de la altura del triángulo equilátero, ¿no? O sea, esto, tú puedes decir que este cacho es un tercio de la altura, o puedes decir que estos 2 tercios de la altura, ¿no? Si te das cuenta, esto pasa en un triángulo equilátero. Por eso es muy importante. ¿Ah? ¿Capish? ¿O no capish? Entonces, yo ya les había dicho que Sí. cuánto mide la altura de un triángulo equilátero. En la clase pasada yo les he dicho que la altura es igual al lado por raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, si yo le estoy diciendo esto, así, en general, ¿qué significa? Que esto, este cacho, es un tercio de esto, ¿sí? O sea, que este cachito es un tercio de lado por la raíz de 3 entre 2, que en realidad sería igual al lado por la raíz de 3 entre 6. Este cachito. O sea, si tú quisieras encontrar el lado, imagínate que este vale 10. Y después este cachito, pues es 10 veces la raíz de 3 sobre 6. Y listo. ¿No? Ah, y si quieres yo este cachito, este que está acá arriba, y si yo quiero el otro, pues ¿qué tengo que hacer? Pues nada más lo multiplico por 2 porque es el doble. ¿No? Si yo quiero encontrar cuánto vale este, pues ¿qué tendrías que hacer? Ah, pues esto vale 20 veces la raíz de 3 sobre 6. Y ya simplifico. ¿Mm? ¿Difícil? No. No, no. ¿No? Bien. Ahora, esto es muy importante. ¿Sí? Esta es una propiedad muy importante.
del baricentro, ¿no? ¿Sí? De que me interesa mucho sobre esto siempre ocurre en todos los triángulos. Y ya, ahora, en específico, con un triángulo equilátero, pues tú ya puedes calcular estas medidas porque resulta que la mediana pues es igual a la altura en un triángulo equilátero. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ninguna. No. Muy bien, me avisan cuando ya pueda borrar. ¿Sí? Me avisan cuando pueda borrar, ¿ok? Sí, maestro. No se les olvide, soy el maestro Oscar de Campeche. Espero verles un día un nacional, ¿ok? ¿Sí? ¿De dónde soy? De Campeche, ¿ok? Sí. Acuérdense, acuérdense, acuérdense. ¿Cómo van con la copiadera todavía? Yo ya acabé. ¿Ya? ¿Alguien falta? Que nos diga en el chat. Falto yo, ¿no? No he copiado y así digan, ¿no? Ya enviado. Todos, nadie falta, absolutamente nadie, 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 nadie. Absolutamente nadie. No, muy bien. Ah, María Fernanda falta. Y Dena Olivas falta. Y veo que hice yo. Ahí va menos dos. Dana y María Fernanda. ¿Alguien más falta? Y Adolfo Fuentes. Muy bien. Copy. Ahorita les voy a explicar algo y lo van a hacer en su hojita. En una de sus hojitas blancas. Es algo que no le he visto que nunca lo han, no lo he visto en ninguna parte, pero a la vez siento que es obvio, pero pues tampoco he visto que alguien lo diga, ¿no? Así que ahorita les voy a enseñar algo que pues, siento que está padre, ¿no? Bueno, en mi forma de ver, ¿no? Bueno, ¿ya puedo borrar? Por mí ya. ¿Ya? ¿Alguien falta? No, todavía no. Ok. Ujú. Una pregunta. Recuerden. Ande, dime. ¿Qué dice? Es un 20 raíz. Raíz de 3 sobre 6. Recuerden que esta fórmula es solo a triángulos equiláteros, ¿no? Ahora, esta proporción de la mitad y todo es para, y esta propiedad, ese sí es para todos los triángulos, ¿sí? Pero esta de la altura es solamente para triángulos equiláteros, por eso yo me fui que pasaría en un triángulo equilátero, ¿no? En un triángulo equilátero, pues podríamos nosotros calcular la altura y calcular ese cachito de manera fácil, ¿no? Una pregunta. ¿Mande? ¿El azul es para todos también para el equilátero o no? La propiedad que dibujé en el azul es para todos los triángulos. La propiedad esta de que el baricentro divide en dos partes, de tal manera que, espérame,
Perdón, vuelvo a explicar. Voy a borrar, ¿eh? En todos los triángulos, ¿sí? La mediana, cuando tú la trazas, pues va a haber el baricentro. En todos los triángulos, ¿sí? Va a pasar de que si esto vale X, esto va a valer el doble. Siempre. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Ya. O puedes pensar que este cachito es un tercio de esto, ¿no? O puedes pensar que este cachito es la mitad de esto, ¿no? O puedes pensar que esto es el doble de esto. O puedes pensar que esto es 2/3 de esto. Dependiendo de la forma que tú lo quieras ver. Pero pues a mí se me hace más fácil esto, ¿no? Ahora, todos los triángulos y uno de los triángulos, en especial en el equilátero. ¿Qué pasa en el equilátero? La altura se puede calcular de esta forma. Pero esta fórmula solo funciona, ¿dónde? En triángulos equiláteros, ¿no? No en cualquier triángulo. Si es cualquier triángulo, si es otro triángulo, esta fórmula no funciona. Tendría que ser equilátero para que tú puedas calcular su altura de esta forma, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Generalmente, cuando ustedes están en sexto o primero secundaria, pues ustedes ya saben acerca de los polígonos regulares, ¿verdad? Ustedes ya saben acerca de los polígonos regulares. Y, por ejemplo, les dicen, ustedes ya saben cómo construir un hexágono, ¿no? Regular, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Ustedes ya les explicaron cómo construir un hexágono regular, ¿no? Generalmente, ¿cómo es esto del hexágono regular? Les dicen que hay un círculo, ¿no? Les dicen que hay un círculo, ¿no? Y luego del círculo hagan un compás, ¿no? Van agarrando un compás y lo van abriendo así, ¿no? Y van haciendo cortes, ¿no? ¿Se acuerdan? Los van haciendo cortes. Que no sé mucho dice uno. Sí, ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya Sí. antes les hacen cortes sí. y ya donde hacen los cortes, pues ya unen para formar el hexágono. Bueno, les voy a enseñar un nuevo truco para hacer esto. ¿Sí? ¿Estamos? Generalmente es así, con el compás. ¿Ok? Ahora, Porque les sí voy a lo enseñar. ¿Mande? estaba haciendo uno, pero me parecía irregular. No te escuché bien, perdón. Y si traté de hacer uno sin ocupar reglas, sin ocupar, bueno, reglas sí, pero compás no, y me salía irregular. Ajá, ahorita les voy a enseñar una forma cómo hacerlo sin compás. Uno, dos, tres. Ok. Imagínense que tienen este círculo, ¿no? ¿No? ¿Ya? Lo vamos a hacer sin compás. Sin compás. Dividan, a ver, tracen un círculo en su hoja, ¿no? Tracen un círculo, ¿no? Inténtenlo. Círculo así con el lápiz. Sí, bueno, sí utilicen el compás de manera inicial, ¿no? Pero les voy a enseñar cómo sacar un hexágono sin la necesidad de estar haciendo ese corte, ¿no? ¿Están más blancas o en la libreta? En una hoja, Está bien, en la hoja blanca, hacen un círculo que ocupe la mayor parte de su libreta. ¿Sí? ¿Sí?
¿Ok? Listo. ¿Ya? La mayoría trazó su círculo. Sí. Ya lo trajé. Ahora, Ya, no profe. sean malitos. No sean malos. Doblen la hoja a la mitad. Es decir, como si fuera una tortillina o una quesadilla, ¿no? Sin queso o con queso, ya ni sé. Sí, doblen a la mitad. Doblen a la mitad. ¿Estamos? Doblen a la mitad y vuelvan a abrir. ¿No? Doblen a la mitad y luego de haber doblado a la mitad, el chiste es que quede dividido el círculo en 4 pedazos. Así. ¿Ya? Y abren. El mío quedó dividido en 2 pedazos. Ajá, primero dividen a la mitad. Lo doblan, ¿no? ¿Y qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar? Una media luna, ¿no? Sí. Como si fuera un taco, ¿no? Y después lo vuelvo a doblar. Y luego ajá, exactamente. Primero lo doblas así. Y te va a quedar como un taquito, ¿no? ¿No? Y Ok, luego ese ya me salió. taquito lo vuelves a doblar a la mitad, ¿no? Y ya te queda como un cuarto de taquito, ¿no? Sí, ya, ¿No? ya. Yo ya. ¿Sí? ¿Ya? Y le decía, perdone, es que no tengo la cámara. Pero te va a quedar como un cuarto de taquito, ¿no? Cuando tú lo abras, Yo lo doblé a la mitad nada más y yo no lo doblé a otra vez. cuando tú lo abras, la hoja, vas a ver que tu círculo tiene 4 divisiones. Ah, Se va a dividir en 4 secciones. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Por los trazos. ¿Ya? ¿Sí ya se fijaron? sí. Mm, Bien. Bien. Está sencillo, pero está bonito. Ok. Es algo que dije, chivo, ¿no? Entonces, cuando tú hagas tu circunferencia, doblas a la mitad, ¿no? Y luego vuelves a doblar a la mitad, ¿no? Y te va a quedar así, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra línea, ¿no? Vamos a hacer otra línea. Vas a dividir de nuevo a la mitad, pero hacia este lado. Ok. ¿No? Ya. ¿Ya? Ya. Ya. Bien. Vas a agarrar este punto que está aquí. El círculo lo podemos hacer así nada más, ¿verdad? Mande. El círculo lo tuvimos que haber hecho con compás o con... Después de haberlo hecho a mano, no importa si círculo, pero con compás está bien. ¿Sí? Ahora, Ok. hagas uno de los extremos y unes estos así. Eso trazas con una pluma y formas este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo crees que es este? ¿Equilátero? Isósceles. Es un triángulo Equilátero. Y si te das cuenta, aquí se va a cumplir la propiedad que les vengo diciendo. Estos 4 cachitos van a medir lo mismo, ¿verdad? ¿Ya se fijaron?
¿Ya has fijado? Oh, ¿Sí? Sí. Y no solamente esto, sino además este centro de la circunferencia es el centro del triángulo equilátero y además es el centro, es el baricentro. Y ahí también nos damos cuenta que el baricentro también es el circuncentro o el centro de la circunferencia, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Ok? ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Si nosotros repetimos el procedimiento, ¿ok? Si tú repites el procedimiento, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ver. Ahora el otro extremo y haces lo mismo. ¿Qué crees? ¿Se va a formar? Como una estrella de David, ¿no? Ah, sí. Va a quedar bonito. ¿Sí? En un tutorial de cómo Y- hacer estrellas. Ajá. Y de ahí, si te das cuenta, al unir estos ¿Extremo? extremos, ¿qué es? Ah, Mm, ¿Un hexágono? ahí Al está unir el estos hexágono. extremos, pues ya es el hexágono, ¿no? ¿No? ¿Ya va bien? Sí. Entonces, te das cuenta de, pues vas analizando las propiedades del hexágono, ¿no? ¿Sí? Dentro del hexágono puedes cumplir estas cosas, pero date cuenta de que como la propiedad del triángulo equilátero se permea aquí, ¿por qué? Porque precisamente en todo triángulo, no necesariamente el equilátero, ¿no? Sino que en todo triángulo, cualquiera que sea, el circuncentro es otra línea. Porque en todo triángulo que tú quieras, sus vértices pasan por una circunferencia, o dicho de otra forma, por 3 puntos cualquiera, tú sabes que puedes formar un triángulo, ¿no? Pero por 3 puntos cualquiera pasa una circunferencia, ¿no? Me llama trazada, pero... Y esa circunferencia tiene un centro, ¿no? ¿Sí? Y ese centro se llama circuncentro. Pero resulta que ese circuncentro, ¿no? Para el triángulo equilátero no solamente está fuera, ¿no? Sino no es que está fuera, sino que además es el mismo que el baricentro, ¿sí? Y si te das cuenta, y ustedes hacen esta figura, se van a dar cuenta que está bonita porque hacen los dobleces y ahí les va a salir con unas florecitas y van a sacar varias cositas de ahí, ¿no? ¿No? Pero de ahí te das cuenta, pues podemos sacar más cosas, o sea, tú vas trazando y ¿qué crees que pase con este hexágono que está acá adentro? ¿No? ¿Ya lo viste? Entonces, ponte a analizar qué pasa, por ejemplo, con estas áreas, con las que están aquí. Analiza las áreas que están de estos triangulitos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que puedes analizar, ¿no? Pero lo que me interesa es este trazo, ¿no? De cómo, ¿no? De cómo esta parte de que yo les decía que un triángulo que se puede dividir en 3 partes, ¿no? Si tú le alargas un pedacito más, aquí está la circunferencia, por aquí pasa la circunferencia. ¿Lo ves? En cualquier triángulo. De hecho, por ejemplo, fíjate, voy a borrar aquí. Si yo tengo un triángulo, utilizando la lógica, nada más la lógica, ¿no? Imagínate, yo tengo un triángulo. Yo no sé, pero vamos a trazar su mediana, ¿no? Y su mediana la dividimos en 3 pedazos, ¿no? Si yo corro un pedacito más para acá, ¿no? Ten por seguro. Aquí está su baricentro, ¿no? Ten por seguro que por aquí va a pasar su circunferencia, ¿no? Solo que pues está todo mal trazado, ¿no? Yo necesitaría usar un GeoGebra para que ustedes lo puedan ver.
pero no es, o sea, por la, Es una, por lógica, ¿no? Por aquí tendría que pasar su circunferencia, ¿sí? Sí, casi, casi, ¿no? Por acá tendría que pasar, ¿no? Pero bueno, bueno, no necesariamente, pero sí tendría que, fíjate, lo que pasaría es que, por ejemplo, más que nada, me refiero a que, por ejemplo, ese sería el baricentro, pero el baricentro es el centro de la circunferencia, ¿sí? Entonces, si tú unes un punto, por ejemplo, si tú tienes una circunferencia y tú este es el baricentro y aquí tienes este cacho, ¿no? Que sería este. Si tú prolongas la línea, ¿qué obtienes? El diámetro. ¿Me explico? sí, ¿Ya? Ahora, vamos a estudiar un poquito acerca del circuncentro, por ejemplo. Hay tres tipos de triángulos, ¿no? ¿No? El acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar el circuncentro de dos triángulos, de un triángulo? Vamos a pensar un poquito. Fíjate, antes de, antes de hacer el análisis, yo estoy haciendo un análisis, no le estoy dando la información directa, ¿eh? Para que tú puedas encontrar el punto donde cortan o donde el centro de la circunferencia de ese triángulo, ¿qué tendrías que encontrar? El punto medio y trazar un ángulo de 90 grados, ¿no? Tendrás que trazar el punto medio y trazar el ángulo de 90 grados, ¿no? Aquí estaré, ¿sí? ¿Vale? Ese sería el triángulo. sí. Ok, ¿sí? Ahora, hay un triángulo que a mí me llama muchísimo la atención, fíjate. ¿Qué pasa con un triángulo rectángulo? Es el que me llama la atención. Se forma una mediatriz. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo yo podría encontrar el punto medio, la mediatriz de esto? Necesitaría primero encontrar el punto medio y luego, ¿qué? Trazar, La ¿qué? bisectriz. Ajá, trazar, ¿no? ¿En dónde está? ¿No? Ujú, ¿sí? Pero vamos a ir pensando, vamos a buscar un colorcito más diferente. Por ejemplo, un triángulo tipo equilátero, el circuncentro, ¿dónde quedaría? El centro de la circunferencia, ¿dónde queda? En En- medio, ¿verdad? En medio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si fuera un triángulo rectángulo? ¿Qué pasaría? No se podría crear la baricentro. No se podría crear el baricentro. No se quedaría en el centro, eso sí. ¿En dónde se quedaría entonces? Fíjate, si trazamos punto medio, resulta
Pues es que por lógica, ¿sí? A ver si se acuerdan. En un triángulo rectángulo, se los voy a resumir. El punto medio de la hipotenusa es por donde pasa la circunferencia. ¿Por qué? Pues es obvio, porque por ejemplo, si tú tienes una circunferencia, si tú tienes una circunferencia, perdón por haberlos mareado, ¿no? Pero estaba viendo a ver qué pasa con el diámetro, ¿no? Les había comentado que si tú escoges un punto aquí, cualquiera, ¿qué va a pasar? Se va a formar un ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les comenté? La clase pasada. Bueno, no sé si se acuerdan. Y este punto que está aquí, que es? Este es el radio, y este es el radio. Pero es el radio, pues ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide eso? Pues también mide el radio. Radio. ¿No? Pues resulta que en un triángulo rectángulo cualquiera, la hipotenusa, el centro de la hipotenusa, que es el circuncentro. Es decir, que por ejemplo, en un triángulo rectángulo, el circuncentro siempre está, ¿dónde está? En el punto medio de la hipotenusa. Cualquier triángulo rectángulo que tú traces, ¿no? Si yo quiero trazar el circuncentro de este triángulo, pues es el punto medio. Y además yo ya sé por qué. ¿Por qué sé que es el punto medio? Porque al trazar el punto medio me pasa lo siguiente. De acá por acá es radio, y de acá por acá es radio, y de acá por acá es radio. ¿Sí? Esas tres medidas son iguales. Esta y esta siempre van a ser iguales. Es decir, que por ejemplo, si tú tienes un triángulo y resulta que estas tres medidas son iguales, tú tienes un triángulo aquí y resulta que esas tres medidas son iguales, ¿qué crees que va a pasar? En tus trazos, tú puedes asegurar que ese ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Y al revés, si tú tienes un triángulo rectángulo acá, bien acá, si tú escoges el punto medio, ten posibilidad que estos dos puntos son iguales y además la línea que traces tú aquí va a ser igual a las otras dos. ¿Sí? Tenlo por seguro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si Sí. tú tienes el punto medio, entonces estas tres líneas que traces tú aquí van a ser iguales. Es decir, si las tres son iguales, entonces, si las tres son iguales, ¿qué implica? Que es un ángulo de 90 grados. Y al revés, si tú tienes un ángulo de 90 grados, ¿qué implica? Que las tres son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú hablas acerca de un triángulo rectángulo y necesitas trabajar un triángulo rectángulo, pues lo único que necesitas es trazar el diámetro y pues prácticamente pues escoger pues un punto aquí y aquí a fuerzas esto es de 90 grados. Este ángulo siempre es de 90 grados, siempre. Por tanto, este triángulo es de 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar acerca de la mediana? Pues ya vimos algunas propiedades sencillitas, pero luego se cruza con el circuncentro, ¿no? A veces dependiendo si es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, fíjate, ya hablamos, cuando es un triángulo con ángulos menores a 90 grados, el circuncentro, ¿dónde queda? ¿Dónde crees que quede? El circuncentro en un triángulo con ángulos menores a 90 grados. ¿Va a quedar? Adentro.
¿sí? Si el circuncentro es un triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿qué crees que pase? Va a estar afuera. Va a quedar afuera. Muy bien. Y si estamos hablando que es un triángulo rectángulo, ¿en dónde va a quedar el circuncentro? En la hipotenusa. A la mitad. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, háganme un favor. Dibujen. Yo porque no tengo una buena regla, ¿no? Pero dibujen un triángulo obtusángulo, acutángulo y un rectángulo y dibujen sus circuncentros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante saber dónde está el circuncentro? Porque luego, cuando te dan un problema, te dicen CABC, un triángulo rectángulo y trazamos su circuncentro, y luego a veces nos la figura y trazamos el circuncentro como en medio, y no debe ir en medio, ¿en dónde va? En la hipotenusa, ¿no? Si te digo que es rectángulo, en la hipotenusa. Si te digo que es menor de 90 grados sus ángulos, adentro. Y si alguno de sus ángulos es mayor a 90 grados, pues va afuera, ¿no? O sea, como que esto es muy importante de saber. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo esto nos va a ayudar el día de mañana para poder hacer algunos trazos. ¿Sí? Ok. Entonces, mi sugerencia es que hagan los 3 trazos, ¿no? Los 3, entonces, cuando es un triángulo rectángulo, ¿no? Acutángulo y obtusángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a regresar un poquito al triángulo equilátero. Siempre tengo que regresar al triángulo equilátero porque es uno de los más usados, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Verdad? Si nada más era una explicación. De todas maneras van a ver el video. ¿Sí? Sí. ¿Puedo? Sí, profe. Entonces, vamos a regresar un poquito de nuevo al triángulo equilátero, ¿no? ¿Qué pasa con el triángulo equilátero? Pues ya sabemos que su circuncentro está en medio, pero además su circuncentro es igual al baricentro, ¿no? Ya nos dimos cuenta que el baricentro, en este caso, es igual al circuncentro. ¿Y qué es el circuncentro? Es el punto, es el centro de la circunferencia, ¿no? O sea, ambos puntos son iguales, ¿no? O sea, ya sabemos esto, ¿no? Entonces, esto está padre, ¿no? ¿No? Ya sabemos que si esto mide, no sé, es 8, esto mide 16, ¿no? Eso está padre, ¿no? O sea, sabemos que si esto mide X, esto mide 2X, ¿no? Sabemos que este punto, aparte, es la altura, ¿no? Es la altura, eso es muy importante. Aparte que es baricentro, circuncentro, también que es altura. O sea que la altura se puede dividir en 3 pedazos. Por ejemplo, si la altura de un triángulo equilátero es 30, pues este cachito va a medir 10 y el otro cachito va a medir 20, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? También saber que el baricentro, el circuncentro y la altura en un triángulo equilátero son iguales. Entonces, basta con saber esto, ¿no? Pero también te das cuenta de que, pues, como este cachito, este punto no es cualquier punto, es el centro. ¿Qué pasa si yo trazo esta línea para acá y esta línea para acá? ¿Cómo van a ser estas dos líneas? Iguales. ¿Por qué? Porque las 3 líneas rosadas, ¿qué son? ¿Qué son en sí? ¿Qué me dice? Son radios de la circunferencia que pasa por ahí, cuyo centro, ¿no? Es ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí me explicó? ¿Sí lo pueden imaginar? O sea, no solamente esta línea, podemos pensar que es la altura, sino además este punto donde tú lo unes,
tú puedes trazar, unir estas tres, y tú a fuerzas vas a saber que esas tres líneas son iguales. ¿Por qué? Porque además, porque son radios y radios de la circunferencia que pasa por acá. ¿Sí? ¿No? ¿Sí lo ven? Veamos, vamos por evitar su feo. Voy a dibujarlo bien. Por ejemplo, imagina que yo tengo una circunferencia. ¿No? Y por aquí yo tengo un triángulo equilátero, ¿no? Aquí tengo un triángulo equilátero, ¿no? Y por aquí tengo su centro. Pues, ¿qué crees que va a pasar? Pues, cuando yo una estas tres líneas, ¿cómo van a ser estas tres líneas? Igual. Van a ser iguales. Es decir, ¿por qué? Porque ¿qué son? ¿Qué son? Radio. Son radios, ¿no? Es decir, ¿y te acuerdas? ¿Y te acuerdas de lo siguiente? No sé si se acuerdan que dije del triángulo equilátero. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué dije de la mediana? La mediana es igual a la altura, ¿no? ¿No? Pero resulta que la mediana, acuérdate que la puedo dividir en tres cachitos, ¿no? Y resulta que este cachito que estoy dibujando extra, por ejemplo, este, es la mitad de este, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Ya se fijaron? ¿No? ¿Qué significa? Acuérdense que la altura, que estos cachitos, por ejemplo, si esto vale, no sé, R, ¿cuánto va a medir esto? ¿Cuánto va a medir esto? R entre 2, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? Porque si se acuerdan de esa propiedad, ¿no? Del baricentro, ¿no? Si se acuerdan de la propiedad que les mencioné de que si tú tienes una mediana, ¿no? Pues el baricentro va a dividir en dos segmentos, de tal manera que la parte de arriba es el doble de la de abajo. Por ejemplo, si este es 10, este mide 5, ¿no? ¿No? Y si este vale, no sé, 8, este mide la mitad, 4. Entonces, si este vale R, ¿cuánto va a venir este cacho? Pues R entre 2, ¿no? Este cachito va a venir R entre 2. Pero entonces, fíjate, si yo trato de relacionar la medida del radio con la altura, ¿qué podría yo encontrar? A ver, ¿quién me puede decir cuánto vale la altura en relación al radio de la circunferencia? ¿En qué se parece la altura y el radio? ¿Cuál es el vínculo que existe entre ellos? A ver. ¿Ubicados en el medio del círculo? ¿Mande? ¿Terminan en el medio círculo? Ajá, muy bien, ¿qué más? ¿Están ubicados dentro del círculo? Ujú. Aparte, fíjate, voy a borrar de nuevo, ¿eh? No importa cuántas veces lo voy a dibujar, ¿ok? ¿Sí? Tú tienes un triángulo equilátero acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acuérdate que esta línea, aparte de ser altura, ¿qué es? De 90 grados. Ajá, aparte de esa altura, ¿qué es? Es mediana, ¿no? ¿Sí? Y acuérdate que la mediana se corta en un punto llamado baricentro, ¿no? Y ese punto llamado baricentro
divide a la mediana en dos segmentos. De tal manera que el segmento de arriba es Mayor que la de abajo. ajá, el de arriba es el doble de abajo. Pero resulta que, fíjense, recuerden que todo esto, ¿cuánto mide? La mediana, pero la mediana, ¿qué también es? Es la altura. Es la altura. Es igual a la mediana. ¿No? ¿Sí? Y la mediana es todo esto. ¿No? ¿Ok? Vale. ¿Sí? La mediana es todo esto. ¿Sí? O sea, estamos de acuerdo, altura es igual a mediana. Y la mediana es igual a todo esto. Pero todo esto es ¿qué? ¿Cuántos cachitos son? Son 3 cachitos, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Son 3 cachitos. ¿No? Pero yo con 2 cachitos, ¿qué tengo? Un radio. El radio. ¿Y esto qué es? El radio entre 2. ¿Y esto cuánto vale? El radio. Porque acuérdate que estas medidas, si yo trazo esto, también esto vale radio. Si yo trazo esto, también vale radio. Si yo trazo esto, también ¿cuánto vale? Radio. ¿No? Entonces esto vale radio y esto vale radio entre 2. ¿No? Entonces la altura, ¿a cuánto equivale? Al radio más un medio de radio. ¿No? Sí. ¿Ya lo vieron? Es igual a un medio de radio. ¿No? Entonces recuerden que la altura, en este caso, la altura en un triángulo equilátero es lado por raíz de 3 sobre 2. ¿No? Un entero, ¿cuántos medios tiene? Dos medios. Mande. 2 medios. 2 medios. Más un medio. Un entero, un medio. O sea, son 3 medios de... O sea, la altura es 0.5 más que el radio. O sea, es 3 medios el radio. 3 medios del radio. ¿No? ¿Ya se fijaron? La relación que existe entre toda la altura del triángulo equilátero y la relación con el radio es que la altura es 3 medios del radio. ¿Ya? ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? La altura es 3 medios del radio. ¿Sí? Porque la altura es igual a la mediana. Y la mediana es igual a 3 cachitos del radio, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, hay varias relaciones aquí. Entonces, tenemos que pensar, cómo se relaciona una con otra. ¿Sí?
¿Sí? Vamos a hacer un resumen, ¿les parece? Voy a escribirlo de nuevo todo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Ok? Bueno, se supone que existe una circunferencia, ¿no? Hay una circunferencia. Dentro de esta circunferencia, ¿qué podemos hacer? Ah, pues podemos trazar un triángulo equilátero, ¿no? ¿No? Pero resulta que dentro de este triángulo equilátero, pues podemos trazar, pues, radios, ¿no? Ah, muy bien. ¿Sí? Podemos trazar los radios, ¿no? Pero resulta que los radios y la altura del triángulo equilátero se parecen. Se parecen mucho. ¿Por qué? Porque a esto, ¿qué le hace falta? ¿No? ¿Sí? Como esto es radio, ¿no? ¿Qué significa? Que este cachito es igual a este cachito y este cachito debe ser igual a este cachito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos hablando que es la mitad, ¿sí? Aunque el trazo no parezca, ¿sí? Estamos hablando, pues es la mitad, ¿por qué? Porque si tú trazas pues el diámetro, ¿no? Terminas de completar el diámetro, ¿qué pasa, no? Pues el diámetro, pues son dos radios, ¿no? Este es un radio completo y este es un radio completo, ¿no? ¿Sí? Este es un radio completo, que es dos cachitos. Pero resulta que estos dos cachitos, uno de estos cachitos es igual a este cachito. Ah, bueno. ¿Y cuánto vale eso? Pues va a venir la mitad del radio. ¿Sí? O sea, esto vale radio entre 2 y esto vale radio entre 2. Es más, en efecto, si tú trazas esto por acá, aquí se te va a formar pues igual un cuadrilátero cíclico que luego más adelante vamos a ver. Bueno, van a ver, ¿no? Pero pero está interesante. ¿Sí? ¿Mm? ¿Y qué va a pasar con esos dos triángulos? Pues, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este radio es esto. Es todo esto, más medio radio. ¿Qué implica? Que la altura es igual al radio más la mitad del radio. ¿Sí? Es decir, que ahí existe una relación entre lo que es la altura, existe un vínculo, la altura y el radio, ¿no? ¿Y cuál es esa relación? Ah, pues que la altura es igual a 3 medios el radio. Por lo tanto, 2 veces la altura es igual a 3 veces el radio, ¿no? Igual puedes despejar el radio, ¿no? Tú puedes decir que 2 veces la altura entre 3 es igual al radio. También podrías encontrar una relación parecida a esto, ¿no? ¿No? 2/3 de altura es igual al radio, ¿no? Ejemplo, si tú tienes la altura, si yo te digo, un triángulo equilátero tiene de altura, no sé, 21, ¿no? Encuentra el valor del radio de la circunferencia que pasa por sus tres vértices. Ah, bueno, 21 entre 3, 7 por 2, 14. Listo. El radio de la circunferencia por la cual pasa es 14. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Y al revés, si yo te doy el radio, yo te digo, no, pues sabes que hay una circunferencia cuyo radio vale 10, cuyo radio vale 10, ¿cuánto valdrá la altura de ese triángulo? Ah, pues 3 por 10 entre 2, 30 entre 2, 15. La altura vale 15. ¿No? Porque existe una relación entre la altura y el radio, ¿no? Sin embargo, también existe una relación entre la altura y el lado, que esa es otra cosa, ¿no? Que la altura es igual al lado por la raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿No?
¿Me explico? Que el lado no es lo mismo que el radio. ¿Sí? Entonces tú ya puedes ir jugando con estas formulitas y con las formulitas que les pasé anteriormente, para ir encontrando medidas. O sea, pero ¿por qué necesitan jugar medidas? Pero también necesitas estar conscientes de todas estas cosas que pasan para poder hacer tus trazos, porque poder trazar no es así como trazar por trazar. Necesitas saber cuál es tu intención del trazo, qué quieres completar, ¿no? Por ejemplo, pues ¿qué quiero completar? ¿Y por qué dio eso? Porque yo estaba buscando la relación entre el radio y la altura. Bueno, porque yo estaba completando esto, ¿no? O sea, no es así nada más porque se me ocurrió, sino porque de alguna manera, de manera consciente e inconsciente, pues estás buscando que se forme algo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Copian y me avisan para que pueda borrar, ¿ok? Listo. Ok, continuamos. Ya. ¿Puedo borrar? No, todavía. Sí, profe, Mi puedo parte sí, borrar. profe. Listo. ¿Vale? Listo. Bien. Sí, Vamos maestra. a hacer un resumen, ¿no? Otro resumen. Bueno, poniéndolo en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una circunferencia y vamos a pensar que tenemos por aquí al hexágono. Vamos a pensar que por aquí es un hexágono. Ujú, ujú. Ok. Ah, bueno, no me quedó muy bonito, pero hasta. Pero más o menos, ¿no? Sí.
Entonces, ¿sí? Vas a ir pensando, ¿no? Por ejemplo, si te dicen que tienes esta figura, ¿no? ¿No? Y te dicen, ¿qué podría pasar con esta figura? Pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a pensar, opción 1. Te doy el lado del hexágono, ¿no? ¿No? ¿Qué puedo encontrar con el lado del hexágono? Vamos a ver. Vamos a encontrar. Opción 1, el radio. Bueno, está fácil, ¿no? Opción 2, ¿no? ¿No? El lado del equilátero. ¿Y qué otra cosa podemos encontrar? Bueno, vamos a dejarlo hasta por aquí. Opción 3, la altura del equilátero, ¿no? ¿No? Son 3 cosas que podríamos encontrar así, ¿no? Por ejemplo, piensa. Entonces, la más cuestión que tú pienses. Pues, por ejemplo, siempre el lado del hexágono, va a ser igual a quién. Siempre el lado del hexágono es igual al radio, ¿sí? Siempre es igual al radio, por eso hablo de construcciones, porque aquí se forman, ¿qué? Puros triángulos equiláteros. O sea, el lado del triángulo del hexágono es igual al lado de los triángulos equiláteros que se te forman acá, ¿no? Entonces, pues esto, pues es la ley que tienes que saber, esta verdad, ¿no? ¿No? Yo creo que no tienen problema con esta parte, ¿verdad? ¿Sí? El lado del hexágono es igual al radio, ¿no? Siempre, el lado del hexágono es igual al radio, ¿no? Entonces, pues ya aquí no hay tanto problema porque sabemos que el lado es igual al radio, ¿no? O sea, aquí no hay ni un solo problema. No hay que buscarle nada, no hay que hacer más, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bien. Ahora, pensando, si yo tengo el lado del hexágono, ¿cómo encuentro el lado del triángulo equilátero, el que está aquí grandote? ¿Cómo podría yo encontrar este? Con las alturas de los triángulos equiláteros. Sí, fíjate. Multiplicarlo. Recuerda que esto, ¿qué es? ¿Qué es? Solo que yo lo tengo mal trazado. Pues si yo junto todo esto, ¿qué es? La altura del triángulo. Es la altura del triángulo, solo que tengo mal trazado, ¿no? Y la altura del triángulo, ¿a cuántos equivale? A 3 mitades del radio. Ajá, es 3 medios del radio, ¿no? O sea que es 3 medios del lado, ¿no? Que me están dando. ¿No? Entonces, pues ya está. Pues ya sí puedo yo encontrar, pues cuánto mide, pues
pues la altura del triángulo equilátero. ¿Sí o no? Está fácil, Sí, está fácil. ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ah, bueno, pues podríamos hacer algo más. Bueno, ya tengo cuánto mide la altura del triángulo, ¿no? O sea, que pues al fin y al cabo esto es que es la altura, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me faltaría? Los lados. El lado de este triángulo equilátero. Mm, Una pregunta. ¿Mande? ¿Podría ser 3 medios de lado entre 3 por raíz de 2? Ujú, por allá va. Sí, es que hay dos formas que se están ocurriendo. Una es utilizando la formulita que yo ya les había compartido, ¿no? Y otra es que creo que les había dicho que existe una relación entre altura y radio. Ah, bueno. Altura y radio ya lo usamos. La relación entre altura y radio. Bien. Ahora, sí, la única que nos queda ahora es la otra relación que estás haciendo. Que la altura es igual al lado por la raíz de 3 sobre 2. Si nosotros hacemos un despeje de fórmula, o algunos de ustedes todavía no saben despejar, pero, pues al fin y al cabo, te queda que el lado es con fórmula, yo ya les ayudo aquí a hacer el despeje, es 2 veces la altura sobre la raíz de 3, ¿no? Entonces, la altura, en cierta forma, vale 3 medios del radio. Entonces, aquí nosotros estaríamos como que encontrando una fórmula muy interesante. Estaríamos encontrando que el lado vale, vale 2 veces la altura. ¿Y cuánto va a darle la altura? 3 medios, ¿de quién? De radio. De radio. De radio. De radio entre la raíz de 3. Pero este 3 medios se va a cancelar este medio por este medio, ¿no? Y te va a quedar 3 veces el radio sobre raíz de 3, ¿no? Entonces, ya acabamos, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros, pues se pueden quedar con la siguiente fórmula, pueden decir, ah, pues el lado, en función del radio, es 3 veces el radio sobre la raíz de 3, o hay algo que se llama, hay un tema que se llama radicación, que ya más adelante van a llamar, se van a dar cuenta porque 3 es igual a la raíz de 3 por raíz de 3, ¿no? O sea, en pocas palabras, si tú tienes 3 entre raíz de 3, si tú divido esto entre raíz de 3, ¿qué va a pasar? Se va a cancelar una raíz de 3 que queda arriba. Entonces, prácticamente esto vale radio por raíz de 3. O sea, el lado es igual al radio por la raíz de 3. ¿No? Está más chido, ¿no? El lado de ese triángulo equilátero simplemente es el radio por raíz de 3. Así de fácil. Así como cuando nosotros checamos las alturas del triángulo equilátero, la misma situación, ¿no? Entonces, tienes que tener consciente de los trazos. Por ejemplo, hay más trazos que podemos hacer, ¿no? O sea, pero al final y al cabo, ¿qué necesitas? Estar consciente de muchas propiedades. Por ejemplo, generalmente cuando tú haces un trazo es porque vas a usar semejanza o áreas o algo, pero ustedes aún no saben semejanza, aún van a empezar a dar semejanza y todo eso, pues no tiene caso que yo les ponga trazos donde... Lo que sí puede ver trazos auxiliares es para la cuestión de en ángulos, para encontrar medidas de ángulos. Ah, mejor eso sí. ¿Sí? Entonces, lo que sí puede haber para ustedes trazos es para encontrar medidas o para encontrar ángulos, ¿no? Sí, pero hay más complejo cuando necesitas sacar proporciones, ¿no? De otro estilo, ¿no? Sí, pero pues tranquilos, ¿no?
Yo creo que esto les va a servir un montón, no más, lo que les acabo de dar ahora. Estoy casi seguro. ¿Sí? Vale. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y además, Profe. sí, porque la altura es igual al lado por raíz de 3 sobre 2. Pero resulta que, ajá, despejamos la altura. 2h es igual al lado por raíz de 3. Entonces, el lado es igual a 2h por raíz de 3. Pero resulta que la altura es igual a 3 medios el radio. ¿No? Y todo con el concepto, ¿no? O sea, no puedes avanzar si no tienes todos esos datos, ¿no? Entonces ya tú puedes decir, pues el lado es igual a R por raíz de 3. ¿Mm? Papá, ¿no? Me avisan cuando termine de copiar, por favor. ¿Listo? Todavía. Todavía no. Ya, profe. Ya me tiembla la mano. Una pregunta. ¿Bande? El que está como casi que dice 2 entre comillas 3, el de abajo es un 5. ¿Aquí? No, arriba. Arriba. ¿Este? Sí. Este es, perdón. Todo este es. Perdón, es que luego este es mi... Y el que está, ¿Sí? Todo generalmente son 3. Este también es 3. ¿Sí? ¿Vale? sí. Igual aquí es... Todos son 3. Vamos a ver... Ya acabé. Muy bien. Ya acabé, profe. Perfecto. Nada más estoy esperando 2 minutitos más. Un minuto más para
tocar otro tema. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. A veces, de las cosas que a veces veo, es que, por ejemplo, vienen mm, nos hacen preguntas muy fáciles, ¿eh? Pero vamos a ver cómo reaccionan, ¿ok? Porque sí necesitan saber. Supongamos que está perfectamente bien dibujado y bien trazado mi pentágono y mi hexágono regular. ¿Ok? Imaginen, ¿no? ¿Sí? Echen mano con la imaginación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me ayuda? Imaginando que está bien trazadito. ¿Sí? Sí. O sea, no todo Está tiene que ser súper perfecto, trazado. perfecto. Tiene que haber algo ahí medio chusco, ¿no? A veces, ¿no? No, profe, al contrario, está bien trazadito. Perfecto. Perfecto. La comparación Muy del bien. mío. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad que no, o sea, a veces sí como que uno hace como 20,000 y nada, ¿no? Sí. Estudian mucho los ángulos que vienen en el hexágono y en el pentágono, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ir pensando. O sea, no utilicen memoria, utilicen su razonamiento, ¿eh? Está fácil, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuánto mide este ángulo? Rápido. ¿Cuánto mediría este ángulo? Yo creo que como unos 100, Eso tiene que ver con la construcción de los triángulos. Recuerden que en el interior se pueden trazar 6 triángulos equiláteros y cada uno de esos triángulos equiláteros aporta 60 y 60. De veras, de veras. Por eso este ángulo Serían 120. 120. 120. 120. Y si se fijan, también aprovechando el comercial, esta figura que es un paralelogramo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí? Ok. Bien, entonces recuerden esta condición, ¿no? Este ángulo, ¿cuánto mide? 120, ¿no? ¿Por qué? Ok. Porque ahí se juntan 2 de 60 y aquí vale 120, ¿no? 120. ¿Cuánto mide este ángulo entonces? 60. 60. 60. 60, muy bien. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto mide? Acá es trampa, ¿eh? ¿Cuánto mide? A ver, ¿cuál es? Pregunta primero. Aquí es lo mismo, pero a ver, ¿cuánto mide este ángulo? 180. 45. 45. ¿Vale? 45. Ah, no. 60.
60. No. 60. Le diría 90. Es 60. 90. ¿Cuánto mide este? 90. Este mide 30. 15. No, a ver, les explico. Es 60, profe. Porque es Recuerden que no está, que la no suma- está bien marcado. A ver, recuerden que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180. Profe, me diría 120. ¿Cuánto te falta para 180? 40. 60. 60. 60. Pero este triángulo que está acá, ¿qué tipo de triángulo es? Es isósceles. ¿Y cuál es una característica de los triángulos isósceles? Tiene dos lados iguales. Dos lados Dos iguales. ángulos iguales. Entonces, estos dos ángulos, al sumarlos, tienen que sumar. ¿Cuánto? 30. 30. 30. Tienen que sumar 60. Que como es a la Michigan, ¿cuánto tiene que valer cada uno? 30. 30. 30, ¿no? Entonces, pero es el angulito que está acá. Y va, ¿no? Entonces, este angulito vale 30. Por tanto, ¿este ángulo cuánto vale? 30, ¿verdad? 30. ¿Y por cuánto vale este ángulo? 90. 90. ¿Por qué se da 90? Porque acuérdense que esto está sobre una circunferencia. ¿Y esto qué es? Diámetro. Ni siquiera necesitaba yo calcular. Esto es diámetro. Acuérdense, es una circunferencia, diámetro, punto, 90. ¿Sí? Tan solo por darse cuenta que eso es diámetro, ya sabías que eso era, que este ángulo, pues es de 90 y pues este es 30. Listo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bueno, pero está bien, ¿no? Ok. ¿No? ¿Sí? Entonces, pero recuerden, o sea, hay que hacer trazos. O sea, pero para hacer los trazos tienes que saber las propiedades. Por ejemplo, si yo hago un trazo y digo, esa circunferencia es de 90, y si yo trazo los ángulos, así, los triángulos que están aquí, pues hay triángulos equiláteros y cada uno de sus ángulos vale 60. Bueno, chido, ¿no? Entonces esto vale 60, 30, 30, 30, y así nos vamos, ¿no? Entonces, pero tienes que estar consciente de las propiedades de la figura. ¿Sí? Les voy a poner otro. A ver si están chichos, ¿no? Estamos hablando de trazos, ¿no? Líneas auxiliares, ¿no? Muy bien. Vamos a pensar en este triángulo equilátero que está acá. Y vamos a pensar en el centro. ¿Ok? A ver. ¿Cuánto mide este ángulo X? ¿Cómo saben que vale 120? Porque es la misma que la de la otra que nos enseñó. Es la misma que ¿qué? Que la de las orillas. Los triángulos que se forman en las orillas. Ajá, muy bien. Sí, porque este triángulo es igual a este triángulo. Muy bien. Como esos dos triángulos son congruentes, este ángulo es igual a este triángulo. Muy bien. Y como ángulos, este mide 120, entonces este mide 120. O recordar que eso es un paralelogramo y los ángulos opuestos en paralelogramo miden lo mismo. Por tanto, eso también mide 120, ¿no? Esa es otra manera de explicar. O otra manera de explicar es que, ¿cómo podrían explicar esto de otra manera? Fíjense, vamos a ver. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan, 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 tan. Pues bueno, yo no sé cuánto vale este ángulo, vamos a suponer, eso es otra manera de explicar, ¿no? Este es igual Sería a como unos 30. este mide A, este mide A, este mide A, este mide A. Entonces, nos damos cuenta que... Ajá, exactamente. Que A vale 30. Y como tienes, es como el inverso de antes. 30 y este vale 30. Entonces sí tiene que valer 120. 80. Sí, porque el otro, ¿sabes cómo lo encontramos? Si este valía 120,
Por lo tanto, este vale 30 y este vale 30. Es un proceso inverso. ¿Sí se fijaron? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces hay varias formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un pentágono, pues también pasan cosas similares, pero no tan bonitas como pero sí es más complejo porque pues, está más difícil. Sí. ¿Cuánto mide este ángulo? Repito. 120. No, eso es un 90 pentágono. grados. Perdón. No, ya no. Vamos a pensar en un pentágono. Salió ¿Sí? mejor. Ajá. Perfecto. ¿Sabes qué es lo que me molesta? Que a veces me sale mal la forma, las cosas, pero a veces como soy tan obsesivo, y luego me molesta porque soy obsesivamente malo. Y me sale mal todo, y yo no, o sea, y lo hice peor que lo anterior, o sea, a veces es un caos mi vida. Entonces, bueno, y luego que uno se vuelve bien obsesivo a veces con los trazos, pero bueno, claro, pero bueno. Creo que algunos sí me entienden, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, este ángulo, ¿cuánto mide? Recuerda que los ángulos interiores de un pentágono regular, ¿cuánto mide? 120 grados. No. ¿De un hexágono? Sí. Pero de un pentágono regular, no. 570. 170, ¿será? 85 grados. Ay, pensando. Debe ser mayor de 90, ¿no? Es mayor de 90, sí, casi. Sería unos, No, unos 100, no. 105, 106, 107, 108, 109. Vale 108. 225, 250. A ver, les voy a dar este tema, ¿eh? ¿No? A ver, ¿cómo? Hay dos formas de calcular, no se los expliqué. Bueno, sí creo que me alumnos. Ya ni sé, de pronto ya ni me acuerdo a quién les explico qué, ¿no? ¿Cómo calcular los ángulos interiores de un polígono regular? ¿Sí? Te lo voy a explicar porque pues, es lo que necesitan, ¿no? Veo que no lo saben y es algo muy básico, ¿no? Sí. Hay dos, por fórmula y por lógica, ¿no? Es decir, ¿no? De un cuadrado. ¿El cuadrado en cuántos triángulos lo puedes dividir? Dos, ¿Mande? dos. Dos, ¿verdad? 2. Entonces, como cada uno aporta 180, entonces es 2 por 180 entre 4, ¿no? ¿No? Pentágono, ¿no? 90. Observa. ¿En cuántos triángulos yo lo puedo dividir? ¿Cuántos 3. triángulos puedo? 3, En ¿no? 3. Que cada uno me aporta 180, ¿no? Sí. Entonces es 3 por 180. 3 por 180 es toda la suma. Pero como los 5 ángulos interiores son iguales, pues lo tengo que dividir entre 5. ¿No? Hexágono. Si se te olvida la fórmula, acuérdate, ¿no? Bueno, no te acuerdas de mi dibujo, pero acuérdate de cómo.
Ok. ¿Y cuántos triángulos los puedes dividir? ¿En cuántos? 4. 4. En 4. Entonces, la suma total de sus ángulos interiores, ¿cuánto va a ser? 4 por 180. Y si tú quieres saber cuánto vale cada uno, lo divides entre Entre 6, 6. ¿no? No, ok. Entonces, 120. Entonces, la fórmula, dice, es n menos 2 por 180 entre n, donde n es igual al número de lados. Y esto solamente en polígonos Regular. regulares. Regulares. ¿Sí? Entonces, por Ok. ejemplo, si tú divides 3 por 180, es 540 entre 5, 108. ¿No? ¿Ya? Sí. No se les olvide. Muy No, importante esa fórmula, ¿eh? Tal vez. Sobre todo para los de primaria y para su grado, ¿eh? ¿Sí? lo voy a recordar Ahora, por los, dibujitos, ¿no? los Sí, dibujitos, los Con mis dibujos. trazos soberbios y extraordinarios, ¿verdad? Así como los que polígonos. Solo deformes. los dibujos. Ándale. ¿No? Los Entonces, dibujos sí, los números no. ajá, a veces se te puede olvidar la fórmula, ¿no? Pero cuenta cuántos triángulos forma cada uno, ¿no? ¿No? Y así te vas. Y de hecho es como una asociación, una serie, ¿no? Ajá. Una asociación, pero, ¿sí? ¿Va? Todavía no. ¿Puedo borrar? Sí. Hexágono. Hexágono. Es que mi G luego parece una S. Hexágono. Acuérdense, ¿quién les recordó este problema? Esta propiedad. Ah, si viene su examen, te puedes por el maestro de Campeche, me lo explicó, y por eso saqué mi medalla de oro. Ya se va a acordar de mí, ¿vale? ¿Sí? O de las formulitas. Esas fórmulas que me pasó el teacher, son buenas. Con este gané puntos. A ver, suave. No se olviden de mí, ¿eh? Bueno, entonces, cuídense. Sí, profe. No, chale, estaba mal la fórmula que me dio el profe. No es cierto. No es cierto. No, sí. No Profe, está bien. Mande usted. o no la puso bien y nosotros lo copiamos mal. No, también Sí. yo la copiaron mal, ¿no? También, ¿no? Sí. Digo, ¿o dónde está mi nivel? Ay, se la comió el perro. Entonces, sí, chao. Ay, Dios mío. Pues bueno, ¿para qué divertido? Sí. Ah, a ver qué día les vuelvo a ver. Bueno, este es también mi segunda clase programada, ¿no? Y y nada más me dan así como un temito, pero pues quisiera hacer otras cosas, pero bueno, este, pero sí, es muy usado, pentágono, hexágono, fórmulas, estas fórmulas pitagóricas que les di la vez pasada, esto es muy utilizado, ¿no? Entonces, con los trazos tú puedes sacar la suma de los ángulos, las áreas, los trazos, encontrar medidas, ¿no? O sea, ayuda mucho. ¿Ya puedo borrar? Todavía. Ya. Sí, profe. Ya. ¿Seguro? Bueno, bien, me parece bien. No lo copiaron mal. No, no lo copié mal. Ok. Lo copiaron bien mal, no es cierto. Ok. Les decía del pentágono, ¿no? Ok. Mm, mm, mm,
Ahí está. A ver, un reto ya para terminar, haciendo trazos. Ya sabes que este ángulo vale 108. ¿Cuánto vale X? Rápido. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ah, no se les olvide llenar el formulario del registro de clases, ¿no? ¿Qué Profe, pasa? ¿sería 108 entre 3? ¿Mande? ¿Sería 108 entre 3? Sería 36. 36. Muy bien. Vamos a ver. ¿Y cuánto mide este ángulo? Está muy misterioso el pentágono, ¿eh? Porque obviamente, si este vale 108, ¿cuánto me falta para 180? 72. Y 72 entre 2, 36, 36, ¿no? Sí, 36. El de 36. acá Este sería mide 54. 36. Este mide 36. Entonces, ¿este ángulo cuánto mide? Por 108 menos 36. ¿Y cuánto es 108 menos 36? ¿Qué me dice? 72. 72. ¿Cuánto? 72. 72. 72. Entonces, ¿X cuánto mide? 72. 36. A ver, 36. 180 menos 72 menos 72. ¿Cuánto vale? 36, ¿no? O sea, bien que padre, ¿no? O sea, 3 veces 36. Sí. ¿No? Y aquí vale 36, 2 por 36 y 3 por 36. Cada medida de las esquinas de esa figura es igual a todas sus esquinas son iguales. Todos los Ujú. ángulos de- Porque es un pentágono regular. Es un pentágono regular. Bueno, se supone que es un pentágono regular lo que te dibujé, ¿no? Sí, se supone. Entonces, cada Aunque uno vale imagínate, 36, 108 y todo esto, ¿no? ¿No? Está fácil, ¿no? O sea, y está padre, y 36 es 6 al cuadrado. O sea, está muy misterioso, ¿no? Y fíjate, 3 más 6, 9. 1 más 8, 9. O sea, está chido. Y 7 más 2, 9. ¿No? Ya se fijaron. 7 más sí, 2, 9. 1, 9. nomás éramos 8. Ajá, todo 9. ¿Sí? Ay, ¿Sí? Sí, está Sí. interesante. Por eso mucho así como que lo ven, ¿no? Luego, bueno, ya el otro que está más fácil. ¿Ya puedo ver esta parte? ya. Ya. ¿Ya? Sí, profesor. No se les olvide anotarse en su formulario y dejen sus comentarios de la clase, ¿ok? Una pregunta. Sí, maestro. ¿Mande? ¿Mande usted? ¿Qué pasa si no llenan el formulario? Ay, no lo sé. La verdad, a mí nomás estoy así como que de la clase, pero es importante, ¿no? Para ver quiénes asistieron, a los maestros que están coordinando, para ver si está viendo la afluencia importante. O sea, así como que te vayan a reprobar y poner así como que tacha, pero sí es importante para nosotros. ¿Sí? Igual, ahí para que nos pongan sus comentarios, habidos y por haber. ¿Sí? Vale. La anterior semana no llené el formulario. Bueno, no importa, pero pues rellénala esta vez que no se te olvide, ¿no? Sí. Vale. Ok. Entonces no se les olvide este de 36, el pentágono, ¿ok? ¿Sí? Ok. Vale. Sí. Está fácil, todo está en función de 36 por 2 y por 3, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, este ángulo ya lo sacamos, este ángulo ya lo sacamos. Pues en teoría sería lo máximo. Lo que sí me faltaría es decirles cuánto mide esto en función del lado. Pero eso ya es otra historia. ¿Sí? Vale. Dale. Sí. Eso no nos va a dar tiempo de nada. Y además se necesita un poquito más de cosas. ¿Sí? Bueno, ni tanto, pero
Con pitadas lo sacan, ¿no? Pero, y con... mm, mm. Ah, 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 ah. Sí, no, no es así tan facilotes, ¿no? Pero sí. Vale. Pues yo creo que sería todo, chicos. Ya 7:45. Les agradezco su participación. Y bueno, como vio la clase, y no se les olvide su formulario. Yo no sé cuándo les vuelvo a ver, o cuando yo tenga tiempo, cuando me digan de nuevo que dé clases. ¿Qué les pareció las clases? Divertidas. Estuvo bien. ¿Todo Sí, bien? Bien, bastante divertida. Interesantes. interesante. Bien. Nada, me gusta reír, ¿no? ¿Mande? A mí me gusta reír. Sí, va. Entonces, bueno, entonces chicos, yo les dejo, ya. Dios les bendiga, cuídense, échenle ganas, espero verles. Y les manda saludos desde Campeche. Campeche, Oscar, Gracias. Adiós, cuídense profe. mucho. Clase. Igualmente, Muy bien, Adiós, profe, que descanse. Gracias, profe. que descansen, chicos. Adiós, adiós, adiós. Adiós, Adiós, profesor, maestro. gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós, chicos.